vamos a practicar español mientras te cuento mi historia siendo vegetariana y por qué volví a comer carne después de 13 años. Puedes activar los subtítulos, ir por tu té o tu café. Empecemos. ¿Por qué decidí hacerme vegetariana? Decidí hacerme vegetariana porque me dolía mucho lo que pasaba con los animales. No estaba de acuerdo con las prácticas en la industria cárnica. Esto me motivó a tomar la decisión de dejar de comer animales. Fui una fiel vegetariana durante 13 años. Hablaba abiertamente sobre el tema y debo confesar que era un poco molesta. Sí, era la típica vegetariana que intentaba convencer a todo el mundo. En casa llevaba una alimentación 100% a base de plantas, no consumía lácteos y tampoco comía huevos. Pero cuando comía en los restaurantes era más flexible, especialmente con los lácteos. Después de 13 años ya era algo cotidiano para mí ser vegetariana y pensé que seguiría así por el resto de mi vida. Para mí no comer carne era natural, ni siquiera lo cuestionaba. Con el paso de los años dejé de ser tan radical, por supuesto maduré y ya no me interesaba hablar al respecto. Simplemente quería que me dejaran en paz, comer tranquila y disfrutar. Durante todo este tiempo pensaba que llevaba una alimentación muy balanceada. Consumía legumbres, muchos vegetales, grasas saludables. Además, siempre he hecho ejercicio y no soy una persona muy dulcera. No me gustan mucho las cosas dulces. Mi única debilidad hasta el día de hoy, mi talón de Aquiles, son las papas fritas. Me encantan, son saladitas, crujientes, son deliciosas. Las comía con frecuencia, de vez en cuando no podía evitar terminarme un paquete completo de papas fritas. Eso era mi único pecado en términos de comida saludable, pero siempre incluía muchos vegetales, incluía variedad, yo pensaba, de una forma muy balanceada. Debo decir que siempre me ha interesado la cocina y la alimentación saludable, y todo esto empezó en el momento en el que decidí hacerme vegetariana. Porque este momento coincidió con salir de la casa de mis padres, ir a empezar mis estudios universitarios, entonces era el momento perfecto. Aprendí a cocinar y lo único que cocinaba eran recetas vegetarianas. Antes de esto no sabía nada de cocina. Al inicio ponía mucho empeño en la cocina porque quería demostrar que era posible comer saludable y comer delicioso llevando una dieta vegetariana. También me hacía al menos una vez al año análisis de sangre para verificar que todo estuviera en orden. Y todo estuvo en orden por muchos años. Era una persona muy saludable. También tomaba suplemento de vitamina B12 y de vitamina D. Todo transcurría de forma normal hasta julio del 2025. En este mes fui a hacerme mis analíticas anuales y los resultados me dejaron muy sorprendida. Antes de seguir con la historia, te invito a suscribirte a mi canal y a darle like a este video si quieres más contenido de español en práctica. A pesar de llevar años suplementándome con vitamina D, los análisis mostraron una deficiencia severa de esta vitamina. Lo primero que pensé fue que no tomaba suficiente sol, pues como saben, vivo en Polonia y los inviernos son bastante oscuros. Para nada asocié esta deficiencia con mi dieta. Simplemente pensé que era algo relacionado con el tiempo. Fui al médico, el médico me recomendó una dosis alta de vitamina D y no cambió nada en mi alimentación. No pensé ni sospeché que esta deficiencia tuviera algo que ver con mi alimentación. Sin embargo, en noviembre del 2025 aparecieron síntomas. Empecé a sentirme muy débil, muy cansada, con dolores de cabeza muy fuertes. En conclusión, no quería hacer nada. Estaba tan mareada que pensaba que mi cuerpo no resistiría más y que acabaría en el suelo. En resumidas cuentas, terminé en urgencias después de varios análisis.
resultó que continuaba con la deficiencia severa de vitamina D, pero además tenía una deficiencia severa de hierro. Me sorprendió mucho porque en los análisis de julio el hierro estaba normal, no mostraba ningún porcentaje de deficiencia y pensé cómo en 4 meses los resultados podían pasar de tener hierro normal a una deficiencia severa. Pero las analíticas mostraban estos resultados y también mis síntomas eran muy evidentes. Cuando discutía los resultados de los análisis con mi médico, lo primero que me dijo fue: hígado, tienes que comer mucho hígado, mucha carne roja, mucho huevo, pescado, también por supuesto espinaca y remolacha. Para este punto yo ya estaba exhausta. Los síntomas eran muy graves, muy constantes y habían afectado muchísimo mi vida. Había dejado de ir al gimnasio, no podía hacer ejercicio porque me quedaba sin aire y me mareaba inmediatamente, incluso con el ejercicio más sencillo. Ni siquiera empezaba los entrenamientos. Cuando estaba estirando, mareada. Todo mi mundo daba vueltas y los dolores de cabeza terribles, migrañas muy fuertes. Así que por esto decidí empezar a comer carne roja. La carne roja es la carne nutricionalmente con mayor contenido de hierro. El proceso de volver a comer carne después de 13 años de ser vegetariana no ha sido fácil. En un primer momento estaba preocupada por los síntomas físicos o la reacción a mi cuerpo después de tanto tiempo. Sin embargo, no tuve ningún síntoma. Consumí carne, poca carne al inicio, y mi cuerpo reaccionó como si hubiese estado comiendo carne todo el tiempo. El único síntoma fue sentirme satisfecha por un periodo de tiempo más largo. Ha sido un proceso difícil porque a día de hoy puedo decir que no me gusta el olor ni la textura de la carne. La única forma en la que puedo comer es en carne molida, tipo ragú o boloñesa, porque la textura, digamos, camufla un poco la verdadera naturaleza de la carne. Y mucha gente puede pensar: vale, pero no seas tan dramática, has comido carne durante la mayor parte de tu vida. Es difícil, es muy difícil, y debo aceptar que el proceso de ser vegetariana fue más fácil que el proceso de volver a comer carne. Intento tener la mentalidad de la carne es mi medicina y debo comerla al menos una vez a la semana, incluso más, pero no me apetece y solo puedo comer carne cuando estoy en un restaurante o cuando alguien cocina para mí. Así que veo la carne como una forma, como un remedio para sentirme mejor, para no volver a tener mareos. Y a pesar de incluir la carne, no estoy 100% recuperada. Sigo teniendo dolores de cabeza, cuando hago ejercicio de fuerza me sigo mareando. Entonces es un proceso que toma tiempo y supongo que eventualmente me acostumbraré y me empezará a gustar la carne otra vez. De igual manera, sigo llevando una alimentación mayoritariamente a base de plantas, pero estoy en mi camino de descubrir texturas, de descubrir sabores y encontrar un equilibrio para sentirme mucho mejor y no volver a tener estos problemas de salud. Si tienes recomendaciones de recetas con carne para personas a las que no les gusta la carne, por favor, déjame en los comentarios, porque de verdad me siento un poco como un niño malcriado al que no le gusta comer nada. Pero es un proceso, me estoy adaptando, así que si tienes cualquier recomendación, cualquier receta para camuflar un poco la carne, te lo agradecería mucho. Bien, esto es todo por hoy, es un poco de mi historia. Espero que te haya servido este episodio para practicar tu español. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima para más contenido de español en práctica. Chao, chao.